Hola, yo soy Jensi Castro, su profesora de matemática de Aprendo en Casa del día de hoy. Les invito a que juntos aprendamos matemática. ¡Vamos! En este día veremos el nivel de octavo año. En mi colegio nos encanta hacer actividades juntos. Por eso, hablando con la profesora de francés, ella nos pidió que tuviéramos una actividad en el aula de matemática para celebrar el Día de la Francofonía, que es una celebración a la cultura francesa en los colegios. Y pensé, qué bueno, un trabajo para asociar la clase de matemática con la celebración. A mí me encanta la cultura francesa. Y entonces pensamos en la ciudad de París. Pero antes les voy a recordar lo que vamos a necesitar para la clase de hoy. Ocupamos cuaderno y lápiz para los apuntes y la calculadora para los cálculos. Repasaremos los triángulos en la vida cotidiana. En nuestro alrededor podemos observar diferentes tipos de triángulos. Por ejemplo, el triángulo que tenemos en nuestra pantalla corresponde a un triángulo rectángulo. Su base y su altura forman un ángulo de 90 grados. También debemos recordar que en todo triángulo sus tres ángulos deben de sumar 180 grados. Observen detenidamente. También debemos recordar que la razón entre dos números A y B es el cociente entre ellos, o lo mismo que la división. Por ejemplo, la razón de 15 y 3 corresponde a 5, porque al dividir 15 entre 3, obtenemos como resultado 5. Entonces les contaba que el día de hoy vamos a celebrar sobre la ciudad de París. Y quiero contarles algunas cosas. Ustedes sabían que la Torre Eiffel es el símbolo de la ciudad de París y que esta ciudad es llamada como la ciudad del amor. Qué lindo, ¿verdad? También es la ciudad del equipo del portero Keylor Navas. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta fue buscar una figura de la Torre Eiffel y buscar la figura más similar entre tres grupos de estudiantes para poner en los carteles y afiches de la celebración. ¿Se imagina qué chiva poner la imagen más representativa de la Torre Eiffel, la más parecida? Ese es nuestro reto del día de hoy. Entonces, quiero contarles otro dato. Resulta que inicialmente la Torre Eiffel fue llamada la Torre de los 300 metros. Por eso el día de hoy trabajaremos sobre ella con este triángulo rectángulo, cuya altura es 300 metros. Y trabajaremos con la mitad de su base, que corresponde a 62,5 metros. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que tuvo cada grupo? Con la figura que les proporcionó la profesora. Ellos debieron medir la altura y obtener la mitad de la base para cada figura. Y los resultados se observan en nuestra pantalla. ¿Qué hizo la profesora para determinar el grupo ganador? Observemos. Buscó y encontró las siguientes coincidencias.
Las tres figuras tienen un ángulo que mide 90 grados, que se forma entre la base y la altura. También comparó las medidas de las alturas de la torre con cada figura. Observen lo que pasó con el grupo 1. Cuando comparó la altura de la torre, que es 300 metros, con la altura de la torre del grupo 1, que era 25 centímetros, obtuvo como resultado 12. Y cuando comparó la base del triángulo que está sobre la torre original, que era 62,5, y lo comparó con 7,5, el resultado fue 8,3333. ¿Qué sucedió con el grupo número 2? Cuando comparó la altura, 300 metros, con 20, el resultado fue 15. Y cuando comparó la base del triángulo que está sobre la torre, 62,5, con 9, el resultado fue 6,94444. Ahora, veamos qué sucedió con el grupo número 3. Al comparar la altura del triángulo que está sobre la torre, que es 300 metros, con 12, el resultado fue 25. Y al comparar 62,5 con 2,5, el resultado fue de 25. Observen detenidamente. Aquí encontramos algo. La profesora encontró que en una de las figuras, dos de sus lados correspondientes son proporcionales. O sea que al comparar sus medidas con una división, tienen la misma razón de semejanza. Definamos, dos figuras son semejantes si cumplen tener ángulos de igual medida y lados correspondientes proporcionales. Entonces, si observamos detenidamente la torre original con sus medidas y la torre del grupo 3 con sus medidas, encontramos lo siguiente. Tienen sus lados proporcionales y el ángulo que está sobre esos lados mide 90 grados. Entonces, estas figuras son semejantes. Resulta que para encontrar figuras semejantes tenemos criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Si se encuentra que sus tres ángulos son congruentes, si al menos dos de sus ángulos son congruentes y a lo sumo el tercer ángulo lo será. Entonces, esto quiere decir que cuando dos triángulos tienen sus ángulos congruentes, o sea, de igual medida, ellos van a ser semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Observemos nuestro ejemplo. Observamos detenidamente los valores de los ángulos y podemos entonces concluir que el triángulo ABC es semejante al triángulo FDE por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Observen bien las medidas.
También tenemos el criterio de semejanza lado, lado, lado. Si al comparar las medidas de los tres lados de un triángulo, sus lados son proporcionales. Veamos el ejemplo. En este caso, cuando comparamos las medidas del triángulo mayor con respecto a las medidas del triángulo menor, podemos obtener la misma razón de semejanza. Observe detenidamente el ejemplo. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo FDE por el criterio lado, lado, lado. Y pasamos a nuestro tercer criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un ángulo igual y al comparar los lados que se unen en ese ángulo, se obtiene la misma razón de semejanza, entonces los triángulos serán semejantes por este criterio. Observemos nuestro ejemplo. Tenemos el ángulo C y el ángulo E que tienen la misma medida. Y cuando se comparan los lados, podemos ver que tienen la misma razón de semejanza. Por tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo FDE por el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, la figura del grupo 3 es la ganadora. Es la figura que le corresponde ir en el afiche de la presentación de la celebración del Día de la Francofonía. ¿Por qué el grupo 3 fue el grupo ganador? Porque cumplió con las condiciones del criterio lado, ángulo, lado. Lo logramos, encontramos al grupo ganador. Repasemos de nuevo los criterios. El criterio lado, lado, lado nos indica que cuando comparamos los lados de dos triángulos y estos tienen la misma razón de semejanza, ellos van a ser semejantes. En este caso, pasamos al criterio ángulo, ángulo, ángulo. Cuando logramos determinar que en dos triángulos, al menos dos de sus ángulos son congruentes, entonces las figuras serán semejantes. Y tenemos ahora el criterio lado, ángulo, lado. Si comparamos dos lados de un triángulo y el ángulo en el cual estos lados se unen tienen la misma medida, entonces esos triángulos van a ser semejantes. Queremos en esta tarde compartir con el estudiante Carlos. Carlos nos va a contar sobre su experiencia en la clase del día de hoy. Hola, profe. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, me alegro mucho de que estés acá. Quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Estás en disposición de colaborar? Claro, profe, con mucho gusto. Cuéntame, Carlos, ¿qué aprendiste nuevo? Profe, la verdad fue algo extraño.
hablar de París en matemáticas. Pero ya al final entendí la relación para poder ver este tema de triángulos. Semejanza, creo que es, ¿verdad? Ajá, semejanza de triángulos. Sí, y muy interesante lo que es poder comparar sus lados para que me den el mismo resultado. Eso se llama buscar la razón de semejanza. Ah, Y ok. pudiste darte cuenta de que esa razón de semejanza debía ser la misma en ambos triángulos. Tiene que darme igual, profe. Por supuesto, porque si no te da igual, no van a cumplir el criterio de semejanza. Ah, yo creía que era solo dividir. No, es que ellos tengan la misma razón de semejanza. Pero los ángulos no se dividen. No, comparamos las medidas de los ángulos y estos tienen que ser iguales. Ah, ok. Entonces, los lados se dividen. Y si me da igual, sí funciona. Y los ángulos, si yo los comparo, tienen que ser igual. Exactamente, exactamente. Ah, Por eso, la figura del grupo 3 fue la ganadora, porque al comparar sus lados tuvieron la misma razón de semejanza. y el ángulo de 90, profe. Exactamente, Carlos, así es. Ok, sí, profe, muy interesante esto de París con las matemáticas y también muy curioso. Me parece muy entretenida la clase. Bueno, pues me alegra mucho porque esa es nuestra misión, hacer que entiendan en la clase de matemática. Carlos, ¿cómo te sentías durante la explicación del tema? ¿Usted cree que debamos repasar algo más o devolvernos? Profe, la verdad, como se lo dije al principio, esto de Francia, matemáticas, no me calzaba. Lo único que me gustó fue lo que Keylor juega en París. Pero ya conforme fue la clase, fuimos entendiendo bien. Lo que pasa es que la razón de semejanza no me quedó muy claro, porque yo escojo los lados a como yo quiera, o hay alguna lógica en específico. Ah, no, no se pueden escoger a nuestro antojo. Debemos comparar los lados de acuerdo a sus medidas. Es más, regresemos a nuestra diapositiva en la cual vamos a repasar este criterio. Observa, Carlos. Si ves detenidamente, el lado AB tiene el color verde. Lo comparamos con el lado DE, de color verde también. El lado BC lo comparamos con el lado EF, que es el de color rojo. Y el lado AC lo comparamos con el lado FD. Pero vamos a devolvernos a nuestra diapositiva con números para que lo entiendan mejor. Muy bien, observa. Observa detenidamente. Puedes ver que el lado AC mide 48, el lado AB mide 20 y el lado CB mide 52. En nuestro segundo triángulo, el lado FE mide 12, el FD mide 5 y el ED mide 13. ¿Puedes distinguir cuál es el lado más grande, de mayor longitud? Sí, profe, está en el triángulo de arriba. Ajá, ¿cuánto mide? 52. ¿Y cuál es el lado más grande del triángulo de abajo? Solo para ver, profe. Ah, es 13. Ajá, observa detenidamente el ejemplo. Busquemos el lado de mediano valor. ¿De cuál, profe? ¿El triángulo grande o el Del pequeño? triángulo grande. Ok, sería 48. Ajá, lo vamos a comparar con el lado. ¿Cuál lado crees que le corresponda del triángulo de abajo? De ahí, si estoy entendiendo, creo que sería con 12. Exactamente. Y el lado de menor tamaño lo comparamos con el lado de menor tamaño del otro triángulo. Entonces sería 20/5. Exactamente. Ok. Entonces tengo que comparar no a como yo quiera, sino
tengo que fijarme? Se fija en el tamaño de los lados del triángulo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Obtener la misma razón de semejanza. Profe, lo que está explicando, muy bonito y todo, pero ahora me surgió una duda. Dime, ¿cuál es, Carlos? No importa que pregunte tanto, de verdad. No, jamás, para eso estamos, con mucho gusto. Bueno, es que estaba viendo que usted comparó siempre triángulo grande y abajo siempre el triángulo pequeño. Y si yo quiero poner en una fracción triángulo grande sobre triángulo pequeño y en la otra al revés. No hay ningún problema mientras sigamos el orden con respecto a las medidas. ¿En serio? Ajá, ¿en serio? Qué interesante, profe, está muy interesante esto. Podemos pasar al siguiente criterio. Observa el triángulo. Ajá. Observas el ángulo recto. Ese era, creo que esa gradilla, ¿verdad? Que está ahí. Ajá, el cuadrito es el que distingue el ángulo de 90 grados. Ah, ok. Entonces, estos dos triángulos tienen un ángulo congruente. Ahora, podemos comparar las medidas. Observemos, en el caso del triángulo ABC, ¿cuál es el lado de mayor tamaño? Si no me equivoco, tiene que ser 16. Ajá. Lo comparamos con el lado que mide de abajo, el triángulo de abajo. Ok, sería 4, profe. Con el que mide 4. Y el lado que mide 12 lo vamos a comparar con el lado que mide 3. Ajá. Y como obtuvimos la misma razón de semejanza y el ángulo entre ellos tiene la misma medida, entonces esos triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio ángulo, 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 ¿le quedó claro? Yo creo que sí, pero no estaría de más que me lo volviera a mencionar, por favor. Volvamos a él. Es cuando logramos determinar que dos triángulos tienen sus ángulos de igual medida. Profe, pero yo aquí tengo una duda. Dime cuál es. Yo veo que hay en el triángulo grande un 36 y en el Ajá. otro también. Ajá. Entonces, esos van juntos a lo que entendí. Ajá. Después tengo lo que es uno de 62 y en el pequeño también hay uno de 62. Pero yo busco y no sé de dónde sale ese 82. Ah, porque tenemos que obtener la medida del tercer ángulo. Recuerdas que al repasar para esta clase, definimos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Entonces, a 180 le quitamos 36 y 62, que son las medidas que ya tengo. En ambos casos es igual, por lo tanto, el resultado es 82. Y entonces, ellos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ah, ok. Entonces, creo que ya entendí. En todo triángulo siempre van a sumar los ángulos 180. 180 grados. Ah, ok. Y los ángulos tienen que ser iguales para que se cumpla este criterio. Exactamente, al menos tener dos ángulos iguales. Ah, ok. Profe, y es que yo siento a veces que la matemática se escribe en chino. Entonces, yo quiero saber qué es eso por tanto triángulo ABC y eso como de la ñ. Ah, eso es el símbolo de semejanza. Ah, ok, eso significa semejanza. Eso significa semejanza de triángulos. Ah, ok, súper bien, profe, súper bien. Yo creo que ya voy entendiendo un poquitito más. Ay, Carlos, qué bueno, eso me alegra mucho. Profe, ¿y hay más criterios? No, en semejanza estos son los criterios. Ok, me parece muy interesante, de verdad. Fue bonito encontrar la imagen para el cartel, ¿cierto? Profe, ¿sabe qué fue lo más bonito? Que aunque no entendía, era del grupo 3 y gané. Eso fue lo más chido de la clase. Bueno, pero es importante también por qué fue la figura ganadora. Ahora que ya usted me lo explicó, claro que entendí, profe. Estamos
volando. ¿Cómo te sentías durante la explicación del tema? De ahí, como se lo decía al principio, no entendía mucho, entonces me iba quedando atrás, pero la verdad, ya al final entendí y contento. ¿Y qué experimentaste al conocer el problema? Al principio dudé mucho porque no conocía todas las cosas, entonces me generaba mucha duda. Pero por dicho usted me explicó todo con calma. Qué dicha, me alegro mucho que hayas entendido. ¿Y qué aspectos se pueden mejorar para las próximas clases? Profe, tengo algo muy claro. Mejor la próxima clase apago el celular y pongo atención, porque me distraje un poquitillo. Exactamente, ese es un muy buen consejo. Y ahora los invitamos al Matematips del día de hoy. ¿Sabían ustedes que si comparamos la medida de los lados de dos triángulos equiláteros del mismo tamaño, el valor de la razón de semejanza entre sus lados siempre corresponde a 1? Gracias por acompañarnos en esta clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima lección. Gracias. Hasta luego.